Hola a todos. Hoy Tubi quiere compartir con ustedes una historia que quizás toque lo más profundo de su corazón. Es el duro y conmovedor camino para recuperar su hogar, ese refugio que creyó perdido para siempre. Pero en esa travesía deberá enfrentarse a una madrastra que no deja de intentar alejarla, dispuesta a arrebatarle lo más valioso que tiene. Son pruebas que se acumulan, lágrimas que parecen no tener fin. ¿Tendrá Tubi la fuerza suficiente para superar cada obstáculo y encontrar un nuevo comienzo, una felicidad verdadera solo para ella? Esta no es solo la historia de Tubi, sino también la de quienes alguna vez fueron abandonados, quienes tuvieron que luchar para proteger el amor y la fe en sí mismos. Quédate hasta el final para acompañarla en todo este viaje, y quizá descubras que parte de su historia también es parte de la tuya. Si esta historia logra conmoverte, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para darle fuerzas a Tubi. Que disfrutes de estos minutos llenos de calidez y emoción junto a ella. La brisa suave se colaba por el alero, haciendo bailar las hojas del patio. Yo estaba allí sola, sentada en aquella vieja silla de madera, mirando en silencio el cielo que se abría frente a mí. Dentro de mí, una tormenta de preguntas no me dejaba en paz. ¿Por qué? ¿Por qué mi madrastra me trata así? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? De pronto unos pasos firmes y pausados resonaron detrás de mí. Era papá. Se sentó despacio a mi lado, sin decir una palabra al principio, solo mirándome con unos ojos que guardaban miles de preguntas. Sabía que desde que me casé, casi no habíamos tenido momentos así, y también sabía que él ya había escuchado lo que estaba pasando en esta casa. Suspiró hondo y con voz grave me preguntó: «Hija, tú y tu esposo, algo ha pasado, ¿verdad?» Bajé la mirada esquivando sus ojos. Sentí un nudo en el pecho, un dolor que no podía explicar. Temía que si le contaba todo, pasaría noches sin dormir preocupado por mí. Forcé una sonrisa y traté de que mi voz sonara ligera. «Papá, no te preocupes por mí. Volver a casa ya es molestarte a ti y a ella». Me quedé callada un instante tragándome las lágrimas que querían escaparse. Y susurré: «Solo estaré aquí unos días. Luego me iré». Pero en el fondo de mi corazón yo sabía que ya no tenía a dónde ir. Aquella mañana el aire fresco se filtraba entre las hojas trayendo consigo un susurro de calma. Caminaba despacio por el sendero de tierra, llevando en la mano una vieja canasta de bambú. A mi lado mi hermano pequeño me seguía con pasos cortos y una sonrisa inocente que por un instante lograba calentar mi corazón. Aunque en el fondo la tristeza seguía anclada en mí. Nos acercamos al gallinero. Con cuidado recogí uno a uno los huevos aún tibios y los coloqué en la canasta. Las risas de ambos se mezclaban con el cacareo de las gallinas. Sabía que allá afuera nos esperaban muchas dificultades, pero debía mantenerme fuerte. Por él, por papá. Cuando la canasta estuvo llena, fuimos al rincón del huerto a recoger unos aguacates grandes y maduros, con ese aroma suave que invita a sonreír. Con el morral gastado al hombro, la ropa ya deshilachada y las sandalias desgastadas, le dije a mi hermano con tono alegre: «Vamos, bajemos al mercado. Luego te compro algo rico para comer». El camino de tierra roja serpenteaba entre árboles que murmuraban al viento. El mercado estaba animado, lleno de voces y risas. Elegí un pequeño rincón con mucho paso de gente y coloqué con esmero los aguacates y los huevos. Mi hermano con su inocencia llamaba a los transeúntes: «Tío, tía, cómpreme algo, por favor». Lo miré y un nudo me apretó el pecho. Un niño que debería estar en la escuela y no ayudándome a ganarnos unas monedas. Le pedí que cuidara el puesto mientras iba a comprarle un regalo. Al volver, vi que la canasta ya estaba casi vacía.
Él me recibió emocionado. Hermana Tubi, ya casi lo vendí todo. Le acaricié la cabeza y sonreí. El sol del mediodía ya quemaba, así que recogimos nuestras cosas y emprendimos el regreso. Estaba cansada, sí, pero también esperanzada. Al menos hoy podría darle un poco de dinero a papá. Sin embargo, el alivio duró poco. Apenas cruzamos el umbral, aún con mi mano aferrada a la de mi hermano, la voz cortante de mi madrastra nos atravesó como un cuchillo. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando, respondí con cautela. Yo estaba vendiendo aguacates y huevos. Ella alzó la voz con un tono afilado. El dinero, dámelo. Saqué las pocas monedas que llevaba con las manos temblorosas. Al ver la cantidad me lanzó una mirada de desprecio. Inútil. Las palabras hirientes no cesaron. Me quedé en silencio apretando la mano de mi hermano, hasta que llegaron las bofetadas una tras otra. Intenté explicarme, pero solo recibí frases que dolían más que los golpes. Las lágrimas me nublaron la vista, supliqué, y acabé en el suelo. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Papá entró con un par de zapatos nuevos en la mano. ¿Qué haces, Tubi? Acaba de llegar. No la asustes así. Ella le respondió con una mirada helada. No la defiendas. Yo abrazando fuerte a mi hermano con el corazón desbocado, entendí que lo que estaba por venir sería aún más oscuro que este día. Al recibir el dinero en sus manos, ella sonrió. No era una sonrisa cualquiera, sino una mueca torcida repulsiva, de esas que te hielan la sangre con solo verlas. Detrás de la apariencia de madrastra, escondía un océano entero de crueldad. Contó y volvió a contar las pocas monedas y billetes como si fueran un trofeo recién arrebatado. Su mirada se clavó en mí afilada como una cuchilla. ¿Con esto piensas que se puede hacer algo? Eres un estorbo. Apreté los labios sin atreverme a responder. Mi hermano a mi lado tiró suavemente de mi blusa. Sus ojos llenos de miedo me suplicaban terminar con esa escena cuanto antes. Ella se acercó y sus manos ásperas apretaron con fuerza mi brazo. Escucha bien, desde hoy cada moneda que ganes me la entregas. No tienes derecho a quedarte ni con un céntimo. ¿Entendido, sí? Respondí con la voz temblorosa. Me soltó con un empujón y se marchó hacia el interior riéndose con desdén. El sonido de sus sandalias se fue apagando, pero sus insultos seguían retumbando en mis oídos. Apreté la mano de mi hermano y tragué el nudo en mi garganta. Dentro de mí hice una promesa silenciosa: algún día lo sacaría de allí, aunque tuviera que arriesgarlo todo. Cuando su figura desapareció tras la puerta, papá se acercó. Dejó un par de zapatos nuevos sobre la silla de bambú y en sus ojos vi preocupación. ¿Te duele algo? Tubi, negué con la cabeza intentando sonreír. No pasa nada, papá. Ya estoy acostumbrada. Pero él no me creyó. Se sentó junto a mí y con su mano huesuda rozó mi mejilla todavía marcada por las bofetadas. Hija, desde que eras pequeña nunca quise que sufrieras. Y ahora... Su voz se quebró, incapaz de seguir. Bajé la mirada para que no viera las lágrimas que empezaban a caer. Él guardó silencio unos segundos y luego empujó los zapatos hacia mí. Vi que tus sandalias estaban muy gastadas, así que te compré estos. Pruébalos a ver si te quedan bien. Eran zapatos sencillos pero limpios, firmes y con ese aroma inconfundible a tela nueva. En ese instante comprendí que mi padre había ahorrado cada moneda para poder comprármelos. Los tomé entre mis manos abrazándolos contra el pecho. Papá, gracias de verdad. Él sonrió acariciándome la cabeza. Mientras estés a salvo, lo demás lo puedo soportar. Sus palabras fueron como una manta cálida que me protegía del frío que mi madrastra sembraba cada día. Pero en el fondo, yo sabía que ese amor también le estaba costando caro.